Querido amigo, estamos aquí en Águila Visión y alguna de las cosas que compartíamos recién tiene que ver con esto, que tiene que ver con nuestra identidad. Y yo mencionaba algo que tiene que ver con lo que hemos llamado el Cristo español. El Cristo español tiene que ver con esto, que fuimos conquistados por un imperio que vino el conquistador español, trayendo algunas ideas que no tienen que ver mucho con el pensamiento cristiano. Ahora usted podría decirme, pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que nosotros somos hoy? Bueno, en realidad tiene mucho que ver porque afectó a nuestra identidad. Nuestra identidad tiene que ver con lo que nosotros somos, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, que tiene que ver con la manera como entendemos las cosas. Y cuando Jesús vino a este mundo, vino a hablarnos de cosas bien específicas, vino a hablarnos acerca del Padre y vino a hablarnos acerca del reino de Dios. La expresión del Padre no la encontramos tan clara en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que encontramos más bien es la expresión acerca de Dios de los ejércitos, encontramos la expresión del Dios de guerra, del Dios que nos sana, pero la expresión de Dios como Padre la introduce nuestro Señor Jesucristo, junto además con la idea del reino de Dios. Ahora, estas dos cosas, tanto la del Padre como la del reino de Dios, se conjugan en una manera de ser, en una manera que tiene que ver con nuestra identidad, que es la manera como Dios se refiere a nosotros allí en la Biblia. Y cuando en este mismo momento Dios está pensando en usted o está pensando en mí, está pensando de una manera específica, que no tiene que ver posiblemente por la manera como nosotros nos tratamos. Déjeme contarle un poquito esto. Cuando vino el conquistador, no podía hablarnos acerca de que usted y yo éramos reyes y sacerdotes, porque si no entrábamos en un conflicto. El rey era el rey de España, de tal manera que hablar de nosotros como reyes significaba un conflicto, incluso un conflicto político, y eso nos iba a causar algunas dificultades. Entonces todo el sistema se armó para que esta nueva expresión, este nuevo mundo, fuéramos personas obedientes. Fuimos educados, aún hasta hoy, para ser buenos súbditos. Nuestra mentalidad, nuestros sistemas de educación están basados en esta formación en la cual somos buenos empleados. Aprendimos a ser buenos empleados, aprendimos a estar detrás de aquel que tenga el poder y no entender que Dios nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, a usted, a mí, la capacidad para crear, para formar cosas. Y eso tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, esa idea comenzó a tomar nuestra mente, un espíritu de religiosidad, de religión, que causó efectos culturales y sociales terribles a través de la historia. Dios, Cristo Jesús, vino a hablarnos de Dios Padre. Sin embargo, el conquistador nos borra al Padre y lo que sí tenemos es una gran mamá. No estoy hablando contra nuestros hermanos católicos, muy por el contrario. Sencillamente estoy hablando de una cuestión que es social, histórica, que tiene que ver con esta expresión de quiénes somos, que tiene que ver con mi identidad. Entonces, Jesús nos habla de Dios el Padre, pero nosotros lo que recibimos es una gran mamá. Se nos habla de Cristo como el Rey, pero esa gran mamá nos presenta primero un bebé. Entonces, mi rey soberano, el que merece toda gloria, honra, poder, autoridad, nos es presentado a través de un ícono, a través de una forma, en donde es un bebé que está en brazos de mamá. Pareciera que ese bebé en manos de mamá, el niño Dios, no va a tener mucha autoridad. Y la próxima vez que nosotros vamos a encontrar a este Jesús, no es precisamente tampoco en la forma de rey, ni con autoridad, sino que es puesto en una cruz, con una cara de sufriente, con una cara de bájenme de aquí, por favor. Entonces el concepto de rey no está claro en nosotros. Menos cuando la Biblia dice que usted y yo somos reyes, sacerdotes, somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. La segunda cosa que tuvo que ver este Cristo español, que también tiene que ver con el papá. Entonces, nuestros padres
estaban siempre trabajando. Nuestros padres, que fueron parte de este sometimiento espiritual, intelectual, este sometimiento de la persona en sí, se fue traduciendo entonces el papá trabajando fuera de casa, el papá que viene y aporta todo lo que se necesita y a veces con mucha vergüenza y con mucha carga no alcanza a cubrir para todo lo que se necesita. Ese hombre que no puede tener plena autoridad en su casa porque durante todo el día ha sido castigado, ha sido mandado, ha sido humillado, entonces viene a su casa, descarga toda esa furia, esa bronca. Entonces lo que tenemos en casa es un papá castigador, un papá que le pega a mamá, un papá que deja el dinero, un papá que no se interesa mucho por los hijos, que cuando papá habla todo el mundo se tiene que quedar callado. Y esa concepción nosotros la recibimos también a través del Cristo español, también a través de la religión. Así que a cambio de eso nos presentaron otro papá, al que le llamamos Padrecito. Papá medio raro, se viste de negro y usa falda. No es precisamente el modelo varonil ni es el modelo de Dios que nosotros estamos viendo y escuchando de lo que dice la Biblia, pero eso es lo que recibimos. Eso se fue traduciendo también entonces en distintos niveles y nuestra sociedad se transformó en una sociedad de clases. Los criollos, los que tenían un buen nombre, los que eran conocidos por su buen nombre porque venían de Europa. Mire, esto es hasta hoy. Cuando yo digo mi apellido Rifo, seguramente usted también le han preguntado por su apellido. Y le van a decir, ¿y de qué origen es? Como si esto tuviera cierta relevancia. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene del tiempo de la colonia, en donde el decir el origen de tu apellido era el que te iba a dar cierta condición. Ibas a estar entonces en otra calidad de persona, en otro estatus. Y si tu apellido era compuesto, oiga, yo tengo un apellido compuesto, yo soy Rifo Arteaga. Entonces ese apellido compuesto era como, este tiene otras posibilidades, de tal manera que habían 4 personas posiblemente que solamente podían alcanzar cierto poder, cierto prestigio. Cada familia criolla, entre ellos tenía el militar, el curita, el dueño de las tierras y el abogado, o el político, o el profesional. Entre ellos se distribuían la tierra y el resto de la gente, los hijos de vecino, no teníamos otra opción. Si un hijo de vecino, si el hijo del patrón quería ser militar, lo iba a poder lograr, pero el hijo del obrero no. Si el hijo del patrón quería ser abogado, lo iba a lograr, pero el hijo del obrero no. Entonces, todos los grandes títulos estaban adecuados al hijo del patrón. Y el hijo del empleado, que éramos la gran mayoría, tenía que considerarse beneficiado si lograba algún término medio. El médico era el hijo del patrón. El enfermero, con mucha suerte, podía llegar a ser un hijo de empleado. El abogado, el hijo del patrón. Es posible que alguno de los empleados llegaran a ser secretarios del abogado, y eso hubiera sido extraordinario. El hijo del patrón era el oficial, pero el hijo del empleado estaba contento si llegaba a ser algún suboficial. Qué triste, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros fuimos educados para ser buenos empleados, pero no patrones. Fuimos educados para ser hijos de empleados, no hijos del patrón. Sin embargo, la Biblia te dice otra cosa. Vamos a hacer una pausa. Luego te voy a contar qué es lo que dice la Biblia con respecto a nuestra identidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que dice Dios cuando habla de vos y cuando habla de mí? Es posible que todavía nosotros estemos hablando, y amigo querido, si todavía estás pensando que es imposible llegar a alguna cosa, quiero cambiarte el pensamiento en esta tarde. Quiero explicarte que los hijos del patrón somos vos y yo. Pero después de la pausa lo charlamos.